Bienvenido, bienvenida. Gracias por estar acá. Pues bueno, retomando la plática de el episodio anterior, hablábamos del despertar espiritual, de cómo se sentía y de algunas de las señales que habíamos sentido durante ese despertar espiritual. Y creo que vale la pena retomar un poco como esas cosas que de pronto creemos que son el despertar espiritual, pero que realmente no son así, porque creo que también hay un punto en el despertar espiritual en el que ponemos mucho foco en la perfección. En la autoexigencia, Uh-huh. que son muchos de los arquetipos a los que estamos muy familiarizados, estamos asociados y queremos seguir evolucionando desde allá. Entonces, en esta ocasión lo que queremos es compartir de qué va, pero desde nuestra propia experiencia. No tenemos la verdad absoluta. Por supuesto. Claro, todo lo que estamos compartiendo aquí es lo que hemos vivido desde nuestra experiencia y lo compartimos por si a alguien le sirve, le resuena, le funciona. Eh, pero por supuesto no tenemos la verdad absoluta, simplemente compartimos aquellas herramientas que nos han ido ayudando en este camino tan hermoso. Y pues bueno, ¿qué fue a eso que creíste sobre la espiritualidad que después te diste cuenta que realmente no era así? A ver, hace algunos años, para mí una persona espiritual era alguien que efectivamente tenía su autocontrol, podía gestionar absolutamente su estado emocional, O sea, alguien muy estoico. alguien muy estoico, ¿no? Uh-huh. Y que tendría que ser un ejemplo a seguir en todo momento. Cero equivocaciones, cero errores, para que yo pudiera realmente comprar la idea de que era una persona espiritual. Al paso del tiempo, descubrí que es diferente. Uh-huh. ¿Para ti cómo fue? Me resuena mucho porque, o sea, bueno, sí, no, porque de nuevo, ¿no? Para mí el camino de la espiritualidad para mí era, pues, o sea, ser extremadamente religioso, ir a misa, ¿no? Hablando de la religión católica, era eh, creer en Dios, decir rezos que hoy en día, o sea, entre más los escucho y más los analizo, menos me hacen sentido. Eh, Porque ser religioso y ser espiritual es algo muy distinto. Completamente diferente. Total. Y entonces, eso definitivamente fue como mi primer, ¿no? Momento en donde dije, ah, ok, entonces ser espiritual no es ser religioso, no es estar en una religión y abocarte completamente a lo que dice esa religión. Ser espiritual para mí en cierto momento se convirtió más bien en un camino en el que no dejas de aprender, pero sí buscas la evolución sin esperar la perfección. Sí, sí. ¿Y por qué es imperfección? Porque la perfección no existe. Es un mundo no real. Exacto, es irreal. Y crecemos precisamente desde el sistema familiar, el sistema educativo, que nos han incorporado esas creencias, estas improntas, en el que tú dices, perfección, todo tiene que ser, pues sí, o sea, no quiero hablar de la excelencia, no quiero aquí el meternos a ese camino, pero hablar de la perfección significa realmente ser un ser completamente ya no encarnado, para mí,
ya no tendrías nada que hacer en este plano porque ya aprendiste, ya integraste todo lo habido y por haber, y entonces pues tu misión sería experimentar en otros planos. Pero cuando de forma terrenal, cuando tú dices estoy viviendo esta experiencia humana y sin las herramientas, conocimiento, experiencias que puedas tener en la actualidad, y vienes arrastrando ese sistema de creencias, es terrible. Es terrible porque te llevan a un nivel de frustración enorme, a una desvalorización, Claro. a uno encajar, a una inseguridad, y puede haber personas que realmente les haga sentido, pero están funcionando dentro de su parte egoica. Y el ego es el que te dice. Y el ego no significa que sea malo, pero hablando de la perfección de una forma humana y desde nuestra experiencia, no funciona desde ahí. Y yo creo que va desde niños, ¿no? Desde cómo, como niños leemos a nuestros papás, ¿no? Y de cierta manera sí empiezas a leer qué es lo que tu papá o tu mamá o quien esté cuidando de ti espera de ti. Y en ese sentido, pues sí vas transformándote en la persona o el ser humano que ellos están esperando que Ellos seas. quieren. Sí. Y creo que es ahí donde empieza como esta pérdida de identidad, en donde realmente, pues es que no estás viviendo para transformarte en ti. Vaya, viviendo para dar es el mi gusto caso, ¿no? a otros. Definitivamente yo crecí creciendo para complacer a alguien externo y a eso me dediqué toda mi vida, ¿no? ¿A qué esperaban de mí? A ser la hija perfecta, luego la estudiante perfecta, de cierto momento, ¿no? La vida me rompe, eh, mi papá trasciende y ahí es donde esa vida perfecta que yo había construido, imaginado, planeado, pues resulta que ya no va a ser, ¿no? Porque el seguir todos esos pasos que yo me había puesto. Y que tú creías que sí, era el camino. Y que yo creía que era el camino correcto, el que tenía que seguir, porque además mis hermanos ya todos lo habían recorrido, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me iba a atrever a hacer algo diferente? Claro. Y en ese sentido, creo que ahí es donde empiezas a buscar la perfección, pero no la perfección, o sea, no buscas la evolución, buscas ser perfecto para el otro. Claro. Y es ahí donde está terriblemente, porque no estás buscando una evolución tuya. Estás buscando darle el gusto, a el otra pertenecer persona. Estás buscando esa validación. Totalmente. Todo cambia cuando eliges encontrarte, reencontrarte, y es tu perfección. Y la perfección no tiene un límite. Entonces, es de ahí donde decimos, es desde nuestra experiencia. Porque lo que me funciona a mí no te funciona a ti, y a la inversa, y a cada una de las personas que nos están escuchando. Porque todos estamos integrados, compuestos de vivencias, experiencias muy distintas, afortunadamente. Claro. Que es lo que nos da esta diversidad. Pero entonces, cuando tú dices, y me llama la atención, cuando dices, mis hermanos ya habían recorrido un camino y yo no podía atreverme a hacer algo diferente. ¿Qué te llevó a decir, pausa, detente, esto no está checando contigo, date cuenta? ¿Qué te llevó? Quisiera decir que mi inteligencia, pero no fue así. Definitivamente la vida, no, la vida me puso varios saltos y me lo sigue poniendo todavía, por supuesto. De nuevo, no dejamos de aprender. La vida es sabia. Y pues no es que yo me atreviera, es que me quedé sin herramientas y yo creo que sin la energía, sin el valor, sin realmente entender, pues es que esto que yo creía ya no existe, ¿no? Ya no está mi papá que me ayude, que pague las cuentas, en donde yo realmente solo me enfoco en estudiar. Y pues
de cierta manera me perdí, ¿no? O sea, y me perdí y no es que me atreviera, es que me perdí. Me perdí en... Y se vale perderse porque significa que ya estás a tu encuentro. Por supuesto. Y entonces, digamos, las personas terminan de estudiar una carrera y después entran a trabajar. Cuando se da el fallecimiento, bueno, la trascendencia de mi papá, yo me pongo a trabajar porque tenía que pagar renta, porque tenía que pagarme mi comida, sí tenía una pensión, pero realmente pues es que no me alcanzaba. Y yo estudiaba en una escuela que además era muy cara, estaba estudiando la preparatoria todavía, en donde además para mí fue súper difícil mantener como ese nivel o ese estatus económico, poder con los trabajos y el nivel de exigencia de esa escuela y al mismo tiempo trabajar para poder sostenerme. Y creo que ahí fue donde, incluso en entrevistas después de trabajo, decía, pues es que me decían, bueno, y estudiaste y luego cuál fue tu primer trabajo. Y yo siempre decía, pues es que yo empecé al revés. Yo primero trabajé y cuando me pude pagar mi universidad fue que estudié en la universidad. Entonces, vaya, a lo que voy es de nuevo, ¿no? No es que yo dijera, sí, voy a romper con, con el camino que dictan y que fuera una rebelde. Sí, fui una rebelde, definitivamente, pero no lo hice de manera consciente en ese momento ni con la plena, pues eso, conciencia de que... Y eran ecos de lo que tu alma estaba gritando. Ajá. Y entonces, pues la vida me enseñó que no hay un solo camino, ¿no? O sea, que no hay un solo camino que en este precepto que yo tenía de perfección, incluso sigo yo creo que hasta la fecha batallando de pronto en decir, bueno, es que a ellos les sale mejor porque tuvieron esto. Y no es que sea mejor ni peor, Ajá. es que es diferente, es que es mi camino, es que fue lo que me tocó como experiencia de vida, de alma, de chispa. Lo que te tocó, pero de manera consciente, lo que tú has elegido. Exacto, ahora digo, al día de hoy por supuesto hago elecciones mucho más conscientes de cómo hago esas elecciones, de si a veces sí tengo que parar para preguntarme, ¿es que estoy buscando la perfección o realmente es parte de mi evolución? Que es, yo creo que la pregunta justo, ¿no? ¿Dónde está esa línea delgada? Esa delgada línea de decir, ¿es perfección o es evolución? Déjame retomar donde dijiste, decidiste parar. Y parar no es desistir. Parar es hacer conciencia, es aterrizar, es volver a tu encuentro. Y esas pausas siempre van a ser importantes en nuestra vida. Porque a partir de ello es que podemos revisar si realmente la forma en la que estamos concibiendo que ha de ser una decisión, un proyecto profesional, tener una familia, es desde esa experiencia humana el allegarte, el colocar todo sobre la mesa y contactar nuevamente contigo. Y hacer caso a esa parte intuitiva, a ese instinto, a ese corazón, en donde el corazón, como sea, somos parte de un todo, este cuerpo, el cuerpo difícilmente nos va a engañar. Porque tenemos memoria. Y en esa disociación es importante separar el ego. Tomar las decisiones desde tu naturaleza, desde tu esencia, porque ellas te van a llevar por el mejor camino. Y ese mejor camino para ti, en esta experiencia, te va a guiar hacia tu parte evolutiva, no la parte evolutiva absolutamente de nadie. Entonces, dices, oye, la perfección, quítale esos matices, porque tanto te detienes y comienzas a rumiar. Ya cuando comienzas a rumiar es ya, para, detente, porque por ahí no va. Pueden haber pensamientos, sí, déjalos pasar, son parte del escenario,
Y desde mi experiencia, para tomar las mejores decisiones siempre soy la parte intuitiva, que no siempre es fácil. Que no siempre es fácil porque te lleva esa parte racional desde, ¿estás segura? ¿Segura que no quieres ir por otro rumbo, tomar otras decisiones? No, a ver, nos vamos a equivocar y nos vamos a arriesgar. Y en ese riesgo hay que asumir esa responsabilidad. Porque finalmente ese aprendizaje que estoy teniendo, bien o mal, tomadas las decisiones desde mi propia sensación, experiencia y óptica, yo soy la que elige si me acerco o me alejo. No tengo termómetros, no tengo radar afuera, lo tengo hacia adentro. Entonces, cuando yo me doy cuenta de mis saltos cuánticos a través de esas experiencias y veo cómo resuelvo al día de hoy, cómo hago mayor conciencia o una diferente conciencia, situaciones que se me pueden llegar a presentar, veo que ahora las gestiono muy diferente. Y yo puedo decir, wow, he mejorado. Bueno, pues para mí eso podría ser perfección, pero también sería arrogancia, sería mi soberbia, sería mi ego. Oh, wow, quizás cada vez estás siendo más perfecta. Y no, cada vez estoy siendo más consciente. Cada vez estoy conectando más conmigo, cada vez soy más responsable de mí misma, cada vez me hago cargo de mí misma. Y me atrevo a seguir dando esos pasos, a cambiar los enfoques cuando así se requiera, acompañado de una gran resiliencia, aunado a todo lo demás que acabo de mencionar. ¿Qué opinas? Hay dos cosas que me gustaría retomar de lo que dijiste. Una sí la dijiste tal cual y la otra creo que está implícita, pero no la hemos mencionado. Una es, o sea, a ver, creo que la perfección definitivamente, o sea, algo que podemos notar es la inseguridad. Cuando estamos buscando la perfección es porque estamos actuando desde la inseguridad, que eso fue lo que mencionaste. Y lo segundo es la culpa. O sea, la perfección te hace sentir, o sea, y lo hablaste, ¿no? O sea, hablaste ahorita de eso que se siente, de eso o sea, lejos de hacerte responsable de lo que está sucediendo, más bien te sientes culpable por lo que no estás logrando, que es hablar de esta parte de la frustración. Fíjate que no es tanto la culpa. Sin ahondar mucho, la culpa es algo que nos han colocado como improntas, como seres humanos, pues una forma de control. Porque cuando hablamos de culpa es de, la regué, lo hice muy mal, y entonces comenzamos con la desvalorización, con baja autoestima, y la culpa pues, es algo que nos han hecho creer. En realidad, cuando le damos ese giro y le damos la vuelta y le llamamos es mi responsabilidad, es cuando me hago cargo. Uh-huh. Entonces, la culpa es una forma de control, claro, a nivel global. Y que tiene que ver con la desvalorización. Totalmente. Y que tiene que ver con el ego que te está diciendo, ¿cómo no estás pudiendo hacer esto? Es tan fácil, todos lo hacen, mira tu familia. Sí, todos lo hicieron. Sí, pero cada quien tiene sus propias experiencias, sus propias capacidades, sus talentos, sus dones, y todos somos muy, muy diferentes. Correcto. Entonces, si yo espero dar el mismo salto que mi hermano o mi hermana, que concluyeron y que sacaron su título con honores, a mí no se me dio. Y ahora puedo decir, no quise. ¿Puedes o no? Sí puedo. ¿Quisiste? No, no quiero. ¿Por qué? Pues porque tengo otras prioridades, porque tengo otros intereses, porque prefiero otras cosas, pero es el atreverte. El atreverte a decirlo, a escucharte, y lo más complejo, lo más complicado es hacerlo. Porque lo puedo pensar, lo puedo decir. Hazlo. Entra en acción. No te paralices. Y te vas a equivocar. Sí, pero son mis aprendizajes. Y no estoy actuando desde mi perfección, estoy actuando desde mi imperfección humana, porque no me interesa ser perfecta. Me interesa mi autovalidación, mi autoconocimiento. Me interesa seguir conectando conmigo y seguir descubriendo quién soy, continuar aprendiendo y reaprendiendo. Es lo que me interesa.
Y en ese aprendizaje, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor aprendizaje en tu camino interior? Mi mayor aprendizaje, wow, me he dado cuenta de lo fuerte que soy, de lo valiente que soy, cuando en algún instante o varios instantes de mi vida sí ha cruzado por mi mente, no puedo, no voy a poder, ¿y cómo le vas a hacer? No, sale esa esencia, sale esa chispa divina, sale esta alma libre que dice, a ver, soy mi propia guía, soy mi propia guía, tengo mis guías, que no los conozco todavía, algún día los conoceré, tengo mis maestros que algún día los conoceré, y hablo de la parte no tangible. Ajá. Y me doy cuenta que todo lo he ido evolucionando porque cada vez me atrevo más, cada vez soy más valiente, ya lo había dicho, más arriesgada, tengo más confianza en mí, creo en mí, y está esa parte inexplicable, y sí, ¿no? Porque para mí esa parte inexplicable es el creer, tengo fe, creo en Dios, es esa parte que me guía. Y porque me doy más permiso para escuchar a mi corazón, a mi alma y tomar decisiones. Y cada vez que lo hago, sé que es como dar un salto al vacío, pero es un salto increíble, es indescriptible. Y cada vez confío mucho más en mí y confío mucho más en todo aquello que está alrededor de nosotros y que la mayoría de nosotros no lo vemos o no sabemos que existe. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso porque, mira, si bien yo te conozco desde hace 12 años, creo que, o sea, ahorita que decías, es que soy más fuerte, más valiente, pues es que en realidad yo siempre te vi como una mujer fuerte y valiente. Pero haciendo ese recap, ¿no? En este momento, sí puedo ver que esa mujer valiente y fuerte que yo veía, definitivamente estaba actuando desde el ego. Y hoy actúa desde el alma. Exacto. Totalmente. Porque muchas de las veces podemos proyectar esa imagen, pero por dentro somos un manojo de nervios, o sea, pasan muchas cosas internamente. Claro. Entonces, actuamos en función a cada una de esos escenarios, de esas respuestas que sabemos que tenemos que, o de esos personajes que tenemos que ir representando, pues nos vamos equipando. ¿Cuál personaje me gusta más? El de ahora. Claro. Agradezco y valoro mucho a esos personajes que tuve en el pasado. Los amo, los adoro porque son los que me han traído acá. Este personaje lo estoy amando y lo seguiré amando, y dentro de unos meses, años, seguiré diciendo que voy a seguir amando a todos mis personajes. ¿Por qué? Pues porque es la parte evolutiva. Y entonces, hablando, fíjate, de hace 12 años, en que nos conocimos en diferentes circunstancias de la vida, ¿cómo te reconoces? ¿Cómo te reconoces al día de hoy? ¿Qué has visto diferente? Y sigamos por el camino de la perfección, a esa perfección, si es que ahora la consideras, que sigue siendo parte de ti. Fíjate que esto no lo mencioné en mi historia el episodio pasado, pero hubo dentro del parteaguas de ser mamá, mi hijo estaba pequeño cuando entró la pandemia, ¿no? Entonces es corte A, eres mamá de tiempo completo, pero además trabajas tiempo completo, pero además estás con tu pareja 24/7, cosa que tampoco estábamos acostumbrados a hacerlo.
Incluso había quien decía, ¿no? Si superas la pandemia, con tu pareja, ya no hay nada que los pueda separar, ¿no? O sea, cosas así que se volvió como muy fuerte porque sí realmente detener tu vida en secciones, todo se va a un solo lugar, en un solo espacio, en donde, pues además sí, de cierta forma era demasiada la carga, ¿no? O sea, era una sobrecarga mental, emocional, en donde, pues a lo mejor, ¿no? Hace 12 años, pues yo sí me ponía nerviosa y entonces buscaba resolver a como diera lugar, porque en mi perfección yo tenía que resolver, ¿no? O sea, nadie más, yo resolvía, a mí me gustaba resolver. Y a la fecha es algo que me gusta, me gusta resolver. Pero más allá de eso, o sea, era el nervio, la angustia, el que la otra persona me reconozca que estoy resolviendo algo, que me valoren por eso que estoy resolviendo, ¿no? Y hoy en día, o sea, lo hago porque me gusta, sin esperar que el otro esté reconociendo. E incluso yo creo que sí llegó en la pandemia un punto donde, de nuevo, quería ser la mamá perfecta, pero emocionalmente yo no podía con mis emociones. No podía. O sea, de verdad, era una olla de presión que ya no podía sostener más todo lo que estaba sosteniendo. En el tema de pareja, ¿no? Yo estaba tratando de ser la esposa perfecta dentro de una pandemia, dentro de un momento donde además tenía que estar conectada en mi trabajo, cosa que tampoco me estaba yendo bien, ¿no? O sea, tampoco me estaba yendo bien en el trabajo. Entonces yo no lo estaba rompiendo en ningún lado, ni como mamá, ni como profesionista, ni como esposa, ni como nada. Y de nuevo, como ese fue el parteaguas de decir, a ver, no quiero seguir viviendo así, no quiero, ¿no? No elijo vivir de otra manera y sin embargo, bueno, de nuevo es un camino muy largo. Por supuesto, retomé, por ejemplo, la terapia, que si bien no es, ¿no? Una varita mágica en donde, bueno, inmediatamente puedo moderar mis emociones, pues no, es un camino, pero me ayudaba a por lo menos darle un poco de salida a toda esa olla de presión que yo tenía. Olla de presión, sí, pero estaba deprimida. También era depresión. Okay, y bueno, creo que cómo me reconozco el día de hoy, me reconozco por el camino que he recorrido. Igual me da mucha ternura imaginar a ese Steffi, ¿no? A ese Steffi corriendo, moviéndose como ratoncito para todos lados, tratando de resolver, de construir, de reconstruir, de ver el cómo sí, ¿no? Que lo traíamos tan clavado en ese momento. Y me, o sea, me da mucho amor, mucha ternura el pensar en ella, y también le agradezco muchísimo porque sé que cada paso que di, cada paso que dio y que di, pues el día de hoy me trajeron aquí a ser la mamá que soy hoy, porque si algo sí puedo decir es que, a ver, como mamá me seguiré equivocando, me sigo equivocando porque es un aprendizaje. De todos los días. Pero estoy muy orgullosa de la relación que tengo con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Estoy muy orgullosa de cómo he aprendido no a controlar, a manejar mis emociones, a poder expresarlas, incluso cuando me enojo, porque el camino espiritual, de nuevo, no es ser estoico, no sentir nada, no, a ver, es permitirte sentir lo que tienes que sentir también y reconocerlo, ¿no? Y en ese sentido creo que es como me veo, ¿no? O sea, como veo ese camino y esa evolución y lo que ha significado para mí el realmente poder enfocarme en la evolución y no en la perfección. Claro, en la trascendencia de tu madre. Sí. Qué padre, qué padre. Yo te reconozco demasiado y te lo he dicho. Te lo he dicho de aquella Steph de hace 12 años, la mujer que también ve ahora, ¿no? También bien parada, bien súper fuerte, con mucha valentía para seguir afrontando. Y además, cuando decimos afrontar, estar acá, resolver, también es disfrutar el camino. Claro. Disfrutar el camino, hacerlo divertido, seguir integrando nuevas formas, nuevas herramientas, lo que tenga que ser para hacer de este paso algo no solamente que sea increíble para nosotros, que sea fantástico, sino también el dejar
experiencias, esas enseñanzas en las personas que son cercanas a nosotros y a los que nos ven, e ir impactando poco a poco también en sus vidas y que también ellos impactan Totalmente, en nosotros. totalmente. Sí. Pues, ¿qué te parece si cerramos con una última idea que sea eh, para esas personas que están ahorita en ese camino, en ese despertar espiritual, ¿no? O sea, que están teniendo como ese primer acercamiento, o que ya llevan un tiempo, pero que igual eh, siguen creyendo, ¿no? Que a lo mejor es el ya no sentir de la misma manera, pero pues es que venimos a sentir. ¿Qué podríamos dejarles de aprendizaje? ¿Qué te hubiera gustado saber a ti cuando comenzaste este despertar espiritual? Me habría gustado saber que es un aprendizaje de todos los días, que es una constante, que no es una línea recta, que hay diferentes caminos, diferentes alternativas, que no es ser religioso. Cada quien puede vivir la espiritualidad desde donde así lo decida, porque finalmente es el encuentro a ti mismo y en lo que tú crees. Eso es lo que me hubiera gustado. Y saber también que no iba a ser tan, tan absorbente. Muchas veces pensaba así, o sea, es como cuando te dicen, es que eres católico, o sea, aquí no me quiero meter con ninguna religión, pero ser católico significa para algunas personas ir a misa los domingos y tener ciertas prácticas. Sí, o irte al Tíbet si eres budista, Ajá. ¿no? O sea, y no, a ver, si tus recursos te lo dan, vete a donde sí, quieras. claro, por supuesto. Y no significa irte a meter a un lugar por horas, significa ese conectar contigo. Eso me habría gustado saberlo. El que iba a haber situaciones en las que me iba a estar confrontando, que no me iban a agradar, que me iban a incomodar, y que, porque pues, obviamente estaba muy casada así con la perfección, con la parte egoica, pues quiere ser perfecto. A ver, ¿cómo me va a doler esto? Pero ¿cómo esta imagen o este recuerdo que me está llegando de mi infancia, cómo crees? O sea, si mis papás actuaron siempre bien, ¿no? A ver, los papás actúan desde el amor y situaciones que se nos van quedando, pues me habría gustado, me habría gustado pues, te vas a encontrar con esas situaciones, abrázalas, hazlas conscientes, agradece, honra y sigue. Eso es lo que me habría gustado. ¿Y a ti? A mí, lo primero que me hubiera gustado saber es que el ser sensible, no dramas, o sea, el ser sensible no te impide ser fuerte o tener la capacidad de poder tener ese camino espiritual, ¿no? O sea, ya no hablando de una religión, sino de este camino en donde pues estás buscando, sí, esa paz interior, ese vivir más plenamente, ese evolucionar, no es una debilidad, ¿no? Es parte de que el permitirme sentir de la manera en la que siento, que yo siento que es como, de pronto las emociones, ¿no? Son muy intensas, es una bendición, ¿no? Es parte de ese camino y es parte de lo que más te puede ayudar, o en mi caso en el que más me ayudó, a conectar con esa espiritualidad. Me hubiera encantado saber también que justo eso, ¿no? Que la conexión contigo misma es la que te va a permitir entender muchas de las cosas que te están pasando, cómo vivirlas y cómo elegirlas y cómo aprender a elegir diferente, ¿no? Y por supuesto, el, el, el tema del soltar, ¿no? El cómo la espiritualidad me ha enseñado a soltar, y me hubiera encantado que alguien me dijera que tenía que soltar muchas cosas. Y también que el desapego no duele. El desapego no duele. Sí, sí. O sea, es transmutar. Sí. Perfecto. Pues muy bien. Gracias. Hemos llegado a la conclusión del segundo capítulo. Esperamos que les haya gustado. De nuevo, como siempre, les pedimos que si hay alguien a quien esta información le pueda ser útil, por favor, ayúdenos a compartirla, ayúdenos a llegar a más personas, y pues si algo resonó con ustedes, también denle like, suscríbanse, y acá nos vemos para el siguiente capítulo.
Gracias, gracias, gracias.